lectores del Listín Diario, bienvenidos a este espacio Desmenuzando la Economía, con ustedes como de costumbre Lilian Tejeda, Patria Reyes y Jenny Ramírez. Estamos muy risueñas, estamos muy risueñas. No, en verdad sí. En verdad sí, hoy estamos como exacto. Ay, pero bueno, te voy a decir una cosa. Hoy estamos a 30, hoy es día del manejo. Con razón. Hoy estamos a 30, día del maestro, es por eso. No, día del maestro y día del manejo. Vamos a estar claros. Claro, por eso. Y muy buenas noticias también según el Banco Central. Oh, wow. Sí, hay mucha buena expectativa este mediado de año. Y bueno, el gobernador del Banco Central ayer dio un informe sobre cómo anda la economía y qué se proyecta. Y hay buenas cifras, habría que ver realmente si esas buenas cifras se sienten en los bolsillos de la gente, en los barrios, si realmente la gente siente esa bonanza o, lógicamente, cómo podríamos traducir esta cifra, cómo la podríamos explicar. Sí, bueno, ayer el gobernador del Banco Central dio las cifras del comportamiento de la economía en mayo, en los primeros 5 meses de este año. En mayo se habla de un crecimiento de un 21.4%. Exacto, ay, qué bueno tener soporte. Más de 21%, y el crecimiento acumulado en los primeros 5 meses pues también de 13.4. 13.4, entonces es un comportamiento excelente, señores. Bueno, yo te voy a decir una cosa, no es extraño que la economía dominicana tenga un comportamiento valorable, o sea, hace mucho tiempo que nuestra economía tiene fundamentos macroeconómicos bastante bien manejados y lógicamente ante la crisis que ha creado el COVID a nivel mundial, nosotros somos uno de los países que nos mantenemos más o menos con una inflación, aunque la sentimos muy alta, pero es una inflación todavía controlada, que a veces preocupa, pero es controlada. Transitoria, como ha dicho el gobernador del Banco Central. Eso hay que verlo. Pero cada día se... Bueno, ayer a partir del 10 de julio probablemente ya nosotros empecemos a ver cómo los precios van a ir disminuyendo. Esas son promesas, eso es lo que nosotros esperamos. Esas son proyecciones, como dice la gente, bueno, que tenemos una bola mágica. Pero la proyección mayor, la gente va a ser así. ¿Qué? Que la economía dominicana, dice el gobernador del Banco Central, y lo repite hoy el ministro de Economía, va a crecer incluso hasta más de un 8%. Entre un 8 y un 9 han dicho para este año. Habría que ver qué dice el Fondo Monetario Internacional. Y habría que ver la mucha gente que va a decir, pero ¿y dónde fue que creció eso? Bueno, porque los bolsillos míos están vacíos. Yo te digo la verdad, ese es un crecimiento que a mí, bueno, como ciudadano común me parece un crecimiento muy alto, un crecimiento que no se ha visto en los últimos, por lo menos que yo recuerde, en los últimos 5 años. El mayor crecimiento. Bueno, eso dijo el gobernador, que es una cifra extraordinaria. Sí, pero es muy, pero muy extraordinaria. ¿Cómo? Yo quisiera que alguien me explique cómo en un año de post pandemia se va a registrar un crecimiento tan alto cuando, retomo lo que decía, el mayor crecimiento que hemos tenido ha sido en los últimos 5 años, ha sido de un 7 punto y algo, creo que fue en el 2017. Entonces, como en este año, señores... Ni siquiera Lilian post pandemia, yo te diría que un año en pandemia, porque todavía no ha pasado esto. Exacto. Siguen creciendo los casos de coronavirus, pero tal como Patra decía, hay mucho dinero en la calle. Ya incluso el Banco Central dijo que va a prestar, que tiene disponible de la liquidez de rapidez fácil, como ellos le llaman, de entre 7,000 y 8,000 millones de pesos. Y eso va a los hogares, a los sectores productivos, a las MIPYMES. Entonces, como hay más dinero, más inversión, y eso es lo que lleva a más crecimiento. Claro. Quizá por ahí es que viene, digo yo. Bueno, pero yo me la encuentro exagerada. Mira, realmente hay mucho dinero en la calle. O sea, aunque la gente no lo vea. Por favor, dime ¿Dónde está? Pero espérense, Tú estás como la gente, como dice la gente en Nueva York, los cuartos, pero yo no lo veo aquí. No. Lo que pasa es también que para poder mantener la economía a flote, el motor funcionando, las autoridades han tenido que soltar mucho dinero a la calle, sobre todo el Banco Central, que ha tenido que facilitar recursos para que los productores puedan coger prestado y bajar las tasas de interés para que les sea más cómodo.
Entonces, ese dinero, aunque no lo veamos los pobres, las personas de menores recursos, no se vean en las comunidades, pero sí lo tienen quienes generan empleo, quienes están sosteniendo las empresas que siguen funcionando. O sea, y aunque la gente se queje, pero es un dinero que de alguna forma se siente. O sea, se siente en la economía. El Banco Central dijo ayer que hay en la calle, en dinero líquido, hay 215,000 millones de pesos en la calle. Wow. ¿Te entiendes? Y eso incluso a mí de alguna forma me preocupa, porque también mucha liquidez económica en el mercado trae también cierto tipo de distorsiones. Pero bueno, yo no soy experta ahora para hablar de las distorsiones que podría tener la economía. Lo cierto es que hay dinero. Se está facilitando préstamos a bajo interés para que los sectores productivos sigan funcionando. 196,000 millones en préstamos ya van. Exacto. Y quedan de hecho, disponibles 90,000 préstamos más nuevos, dijo el Banco Central ayer, también, que sí. había. O sea, que de Sí. sectores que están... ¿Tú sabes lo que a mí me preocupa de eso? Que como se está prestando tanto, ¿qué va a pasar entonces luego que ya la pandemia no esté? Cuando la gente ahí realmente se empieza a ver la crisis y tú ves en la calle muchísima gente ahora con vehículos del año. Sí, hay O gente sea, yo digo, comprando pero ¿cómo vehículos. estamos en crisis y la gente comprando vehículos del año? O sea, en este país, cuando tú estás en un tapón, tú te das cuenta que realmente, de una forma u otra, la gente consigue su dinero. Claro. Pero ¿qué va a pasar después de la pandemia? Cuando la gente no encuentra empleo, no esté trabajando, los préstamos empiecen la tasa a subir, porque eso es un monto Eso es como un fijo de 3 años. Por ejemplo, si el año pasado usted tomó un préstamo, usted tiene una tasa de interés fija de 3 años, pero entonces en 2 años, a partir de ahora del 2021, que usted no tenga trabajo, ¿cómo usted va a pagar eso? Eso es lo que a mí me preocupa, que Mira, la gente se está volviendo ahora loca hay y se como está una olvidando bonanza. de lo que viene después. Exacto. Sería interesante que nosotros, no sé, quizás nosotros no tenemos la capacidad para hacer ese análisis, pero tal vez podemos documentar y hacer un análisis de eso, de lo que implica, por ejemplo, que la gente ahora mismo, bueno, porque la tasa tan baja y hay muchas facilidades, voy a coger préstamos para esto, para aquello. ¿Qué implicaciones puede tener eso a largo plazo? Porque de alguna manera puede tener un efecto, digamos, negativo. No sé, uno Claro, sin... claro que sí. O sea, que la gente no puede volverse loca tomando, pero sobre todo los de menos ingresos, los de menos recursos. Porque quizás los que tienen más dinero, o sea, los empresarios, pueden coger dinero prestado porque lo están invirtiendo. Y eso, lógicamente, va a tener su retorno. Pero una persona, por ejemplo, que coja un préstamo personal, que sea un pequeño productor, un pequeño comerciante, tiene que tener cuidado, porque Sí. lógicamente esto es una bonanza, vamos a decir, una bonanza ficticia. Eso es la palabra favorita del gobernador, una bonanza transitoria, yo le llamaría también. Exacto. Entonces, lógicamente, tiene que tener cuidado. Y, O sea, por ejemplo, no cuando vayan se... a coger un préstamo, señores, si no lo necesitan, Mucha a gente- comprarse un vehículo del año, si no lo vehículo necesitan. del año, o meterse en un del proyecto año. de vivienda que luego, como dice Jennery, tú no vas a poder a largo plazo sostenerlo, porque ahora Exacto. quizá, porque otra cosa, los dominicanos en el extranjero están mandando dinero también, porque también la economía, por ejemplo, de Estados Unidos ha dado mucho Porque dinero. le ha dado mucho dinero. Exacto, a los que viven allá, y los que viven allá lógicamente yo- aprovechan para ayudar a Yo su tengo familia. 2 primos y hubo una prima mía que me escribió hoy que ella compró un apartamento aquí en Claro. Santiago, y yo digo, wow, pero ¿y dónde la gente? Con lo que le está dando el gobierno en Estados Unidos. Incluso Claro. en un programa de radio escuché que se están quejando en Nueva York porque le están dando tanto dinero a la gente que la gente lo que está haciendo no es cubriendo sus necesidades básicas, es comprando motores y andando en un desorden en esa ciudad, y la mayoría de las personas que están haciendo eso son dominicanos. Mira, pues entonces eso hay que tener realmente atención en eso, si realmente es prudente. Las mismas autoridades monetarias deben saber y quizás ver si es necesario tener algún tipo de control. Bueno. No, el Banco Central, yo me imagino que como es quien regula justamente qué tanto flujo de dinero puede haber en la calle y sin que se les salga de control, yo me imagino que ellos lo han analizado y lo tienen controlado. Sí, yo pienso que sí, que hasta ahora, por ejemplo, las autoridades monetarias han sido muy equilibradas, muy prudentes hasta ahora, porque la economía te lo va diciendo, y creo que sí, que ellos tienen sus previsiones, pero
lógicamente el temor es con las personas de menores ingresos, con los grupos de menores ingresos. O sea, que tratar de que sigan siendo prudentes con la economía, que no se lleven de que ahora están consiguiendo quizá algún dinero que le está llegando quizá más desde Estados Unidos, o que tengan cuidado al tomar préstamos, porque lógicamente eso puede crearle situaciones a un futuro no muy lejano. Sí, no sé si podemos seguir abundando un poquito más en este tema, porque sí es un tema muy amplio, pero sí quisiera resaltar el tema del crecimiento del sector turístico, señores, que registró. Sabemos que ese es un pilar de la economía dominicana y que el mismo gobernador destacó que ha tenido una recuperación muy notable, tuvo un crecimiento de más de 145.7%. Pero yo te voy a, espérate una cosa, si el año pasado a esta fecha no estaban llegando turistas, y a esta fecha han llegado 400,000 turistas. Lógicamente que el crecimiento debe sentirse wow. Claro, pero también. Pero lo importante, eso es lo que ella dice, lo importante es que sí, lo que yo digo, que no magnifique tanto la cifra del crecimiento del turismo, porque lógicamente se está comparando con el 2020. No, pero yo te estoy diciendo en comparación con otros sectores, porque los otros sectores. Porque acuérdate, Lilian. No sé, no soy una experta, pero eso es lo que me dice lo poco que he leído. Acuérdate que el año pasado, independientemente de la pandemia, muchas constructoras, o sea, inmediatamente se reactivó la economía, empezaron de una vez y siguieron construyendo sus proyectos. Nosotros teníamos las fronteras cerradas, aérea, marítima, o sea, los hoteles estaban prácticamente todos cerrados hasta fecha. Acuérdate que cuando entró el nuevo gobierno, ahí fue que se trató de que poco a poco los hoteles vayan aumentando la capacidad de las habitaciones hasta llevarlo como está ahora, que está en 80%. Sí, pero eso fue un proceso. Yo no quiero resaltar las cifras, sino destacar la mejora de este sector, que como sabemos, reitero, es un sector muy importante para la economía, porque señores, para uno es muy lamentable tú ir a un hotel en el periodo de pandemia y ver, qué sé yo, unas instalaciones descuidadas, o ver poco personal, ver poco ánimo, porque tú sientes como que el turismo es el dinamismo. O sea, tú sientes la alegría de la gente. La industria sin chimeneas. La gallina de los huevos. Tú vas a un hotel y tú ves muchos empleados y tú te sientes como. Entonces, yo que fui a un hotel el año pasado, se notaba como el desánimo. El desánimo. No, pero yo fui en diciembre del año pasado y fui en febrero de este año. Pero usted está muy. La economía está muy bien, la de ustedes. No, pero que se siente yo los vi muy entusiasmados. No, porque tú fuiste en diciembre. En diciembre y en marzo de este año. Yo fui, no recuerdo de cuándo, pero sé que se veía como el poco dinamismo. Y ya ver ya que ese sector se está recuperando, pues realmente es muy. También hay que tomar en cuenta que mucha gente a veces dice, pero ¿y ese crecimiento de la economía de 21%? No es solamente mirarlo por lo que la gente tenga en el bolsillo o por el dinero que hay en la calle. También cuando estamos midiendo el crecimiento económico, como que yo soy como que yo trabajo en el Banco Central. Dale. Cuando se está midiendo el crecimiento de la economía, hay que tomar en cuenta las exportaciones de sectores como minería, que se ha estado exportando mucho de minerales como el oro, la plata, el ferroníquel, y también las exportaciones de zonas francas que no se han parado. Pero yo te voy a decir una cosa también, cuando se habla de crecimiento económico, tenemos que ver que aquí hay sectores que se han beneficiado mucho de la pandemia. Mucho. Pero tranquila, no, lo que yo te digo es que cuando que la gente dice, pero ese crecimiento, aquí hay sectores que le ha ido mucho mejor en la pandemia. El comercio. A mí me sorprende que el comercio solamente haya crecido un 10%. A mí me sorprende. Sí, porque mira, los restaurantes, tú lo ves lleno. Los supermercados. Acuérdate del toque de queda. Los restaurantes tú no lo puedes medir ahí porque tienen que ser. Pero mi amor, ahora lo que el listing ha escrito mucho de eso, que son los brunch. La gente está yendo a los pero no es igual, Jenny, no es igual.
Que sí. Que ir en la noche a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, enamorado, a ver. Oh, pero voy a la gente se adapta, mi amor, sí. la gente no ha dejado de ser. Lo que yo sé, por ejemplo, es que la industria farmacéutica ha vendido muchísimo. Los supermercados han vendido enormemente. O sea, hay muchos sectores de la economía que han estado mejor. Pero de los bancos. De los subsectores de zona franca, que también Zona franca no se ha parado. No, y de los subsectores de zonas francas, hay uno que sigue creciendo, son los dispositivos médicos y farmacéuticos. Es lo que te digo. Y electrónicos y electrónicas. Claro. Por eso es que es bueno que la gente sepa que cuando se habla del crecimiento de la economía, nosotros siempre decimos... La gente piensa en el bolsillo. Yo no lo siento, señores, estamos hablando de macroeconomía, o sea, el comportamiento de todos los sectores productivos del país. Exactamente. O sea, no se está hablando de que a una persona en particular, claro está, uno quisiera como verlo, decir, yo quisiera ver ese crecimiento, notarlo en mi bolsillo. Claro. Pero estamos hablando del Producto Interno Bruto del país, que aglomera toda la producción y o sea, no solamente... y lo otro es, o sea, cuando la gente se queja es porque la distribución de la riqueza, lógicamente, eso no va a los bolsillos de la mayoría, sino que va a los bolsillos de una minoría. Y en eso, esa es otra parte de la economía en la que en algún momento se tendrán que tomar medidas porque la gente no puede seguir ganando tan poco con un costo de la vida tan alto. El mismo gobernador, y de verdad que yo en ese momento dije, wow. Oye, tú como que trabajas en el Banco Central. O tú estás pensando. Ella siempre está si quieren que me llamen. No, porque son temas realmente, a mí no sé por qué, como que medio me gustan un chin esos temas, medio me apasionan un poquito. Bueno, tú estudiaba economía. El gobernador, bueno, la paré un tiempo porque esa clase virtual y yo no somos muy amigas. Pero el gobernador del Banco Central también dijo ayer, que yo dije, wow, gracias señor, que él está, bueno, él siempre lo dice, que él está de acuerdo, pero está bien, pero él lo dijo, para el ajuste salarial, ¿cómo tienen que tomar en cuenta la canasta básica? Sí, pero mira, los salarios siempre lo dice el gobernador, lo dicen los empresarios, todo el mundo está de acuerdo que damos salarios. Pero aumenta, mi amor. El presidente está de acuerdo con que se aumenten los salarios. Y déjame decir, se aumenta, pero no se aumenta el porcentaje justo y déjame que corresponda con la canasta básica. Y eso es lo que están pidiendo al gobernador. Déjame decir. Pero es que nadie el gobernador mira, todo siempre lo vemos, el gobernador lo dice y lo dicen todas las autoridades, pero cuando van allí al Comité Nacional de Salario, los empresarios dicen que nada más pueden aumentar un 4 y los trabajadores piden un 40, un 30. O sea, eso es historia. Y terminan aprobando un 15, un 14, un 12. Eso depende. Hace 2 años fue un 14. Un 14, la última vez. Pero él dijo que él va a mantener su posición en el Comité Nacional de Salario. Pero él no es encargado de subir el salario. Bueno, pero que esperemos que la tomen en cuenta. Pero es una autoridad. No, lo que a mí sí me preocupa en el tema de la economía es que la canasta básica para el quintil más bajo, o sea, para el grupo económico más bajo, para los más pobres, señores, está costando más de 22,000 pesos, más. Y aquí los sueldos siguen más o menos. El sueldo 15, mínimo más alto cuesta son 17,000 pesos. Entonces dime, mi amor. Entonces, realmente se necesita un reajuste. O sea, se necesita que el salario mínimo en nuestro país llegue por lo menos 23,000 pesos. Se necesita. Ahora vamos a ver hasta dónde los empresarios y el sector productivo tienen flexibilidad, porque también a ellos el COVID le ha afectado, la pandemia le ha afectado. Entonces, pero vamos a ver. Yo tengo esperanza de que lo suban a 23 por lo menos. El sueldo sí, mínimo. Pero que como quiera, señores, o sea, ya ni 30,000 pesos te dan para tener una vida más o menos digna. No te alcanza. O sea, no te alcanza, no te da. Pero bueno, teníamos otro tema pendiente para el día de hoy. Va por ahí mismo, como quien dice. Que va así, porque es las propuestas que han discutido las mesas de trabajo para las alzas de los precios, y una de esas, que justamente la propuso el sector social y laboral, donde están lógicamente los sindicalistas, es que se haga un reajuste de 40%, insiste, al salario para compensar el costo de la canasta básica. Sí, pero también esas mesas de trabajo tienen otros retos también, otras medidas que se deben tomar. Se está hablando también de los subsidios, cómo serían los subsidios. Algunos sectores plantean, como el sector empresarial, en el caso de Manuel Corripio ha dicho recientemente y ha reiterado que está de acuerdo con los subsidios para las personas, las familias más vulnerables, pero no con los subsidios generalizados,
porque él explica que, por ejemplo, aquí se subsidia los combustibles y ese subsidio beneficia tanto al que coge un carro público como al que tiene una jipeta, último modelo, ¿me entiendes? O sea, entonces él dice, no es justo que de esos subsidios se beneficien sectores que no lo necesitan. Entonces por eso plantean que se focalice, o sea, que el gobierno a través de los programas que se implementan y con los mecanismos que tiene el gobierno para determinar cuáles son las personas más vulnerables, las familias más vulnerables, que se le entregue una ayuda directa, que se focalice en los subsidios. Eso me parece también con Manuel Corripio coincide justamente Participación Ciudadana, que dice que los subsidios deben ser focalizados, no generalizados, y que entonces lo que el gobierno debe hacer es dárselo a personas que ya previamente han estado registradas en el Sistema Único de Beneficiarios, para que me quedé con el crecimiento, para que esos subsidios no le lleguen a personas que tienen un empleo bueno, y también ellos piden, hablando de subsidios focalizados, de que, por ejemplo, la tarjeta Supérate se le suban 1,600 pesos más, que se le dé un bono a las amas de casa, que son realmente, cuando tú ves todas las propuestas, sectores que lo necesitan. Claro. Bueno, yo no sé, yo creo que hay mucha expectativa en cuanto a las disposiciones que va a tomar el gobierno. Imagino que de todas estas propuestas que hay son 196, ¿no? 196 propuestas. 196 propuestas, a ver cuáles son las que él va a tomar. Pero como comentábamos la semana pasada, el gobierno tiene que ser cuidadoso con las medidas que vaya a tomar, porque es que esta situación del alza de precios es algo transitorio, que ya el Banco Central, expertos del Banco Central han dicho que a partir de este mes, o sea, de junio, se va a comenzar a ver una reducción de los precios. Entonces tal vez no sea tan necesario que el gobierno intervenga, haga una intervención, porque yo entiendo que sí es necesario, se puede normalizar, pero yo pienso que quizás más que el tema de los subsidios, no sé, tal vez se ha hablado de cómo pudiera implementarse alguna medida como el tema de para los fletes, esa parte, por eso controlar te iba a decir el que precio entiendo que sí es necesario, que permita que los productos no sigan aumentando, porque es que también tú le das 1,000 pesos más a una gente, pero si como quiera tiene que ir a comprar los productos caros. Y además, esa medida, sabemos que con el alza de precios se está afectando a todo el mundo. O sea, todo el mundo, desde que gana poco, más o menos, hasta el que gana muchísimo. Entonces, como que mi punto de vista es que debería ser quizás para que se controlen los precios, no quizás darle dinero a la gente para que la gente pueda seguir comprando el producto caro, sino que el producto baje. Claro. Yo pienso que sí es necesario que se discuta una propuesta, y para mí una de las más factibles es el tema de los fletes, porque es algo que, aunque el Banco Central diga que es una situación transitoria, lo de los fletes no depende de nosotros, es un tema ya que depende de China, porque allí que están subiendo, no es aquí. Entonces, si tú me dices a mí, no, mire, vamos a calcular el precio del arancel a como estaba prepandemia, quizá lo que sí nosotros podemos controlar. Entonces yo entiendo que es una medida que puede ser factible. Que puede tener un impacto en sentido general. Exactamente. Claro, justamente por el camino que tú vas, Lilian, una de las medidas que se plantea también es aplicar de manera temporal menores impuestos al momento de entrar la mercancía aquí, o sea, menores aranceles, para que esos productos puedan reflejar un precio menor. O sea, lo que habría que ver es si esas políticas, de implementarse esas políticas que serían temporales todas, realmente se sentiría en la población, porque también aquí hay sectores que se aprovechan de todo tipo de facilidad y siguen las cosas igual. Bueno, claro, se supone que el gobierno tiene que darle seguimiento a eso. Sí, se supone. O sea, habría que ver que esas medidas se apliquen y que realmente vayan en beneficio de lo que sería, por ejemplo, la canasta básica, las necesidades de servicios que tienen los hogares. O sea, que vaya realmente a donde se necesita. Pero yo vuelvo y te digo, o sea, para mí, como consumidor quizás me beneficiaría más que baje el producto, que si yo fui a comprar la leche, que me cuesta 20 pesos más,
caramba, quizá a mí el gobierno no me va a dar un subsidio porque no aplico, pero me afectan esos 20 pesos más que está cortando la Claro, luz. y el aceite está carísimo, o sea, Sí. hay muchos productos que se han disparado de una manera terrible, o sea, y la Sí. gente El lógicamente el dinerito le aceite en rinde este menos. año ha subido más de 5 veces ya. Claro. Ya tú puedes saber. El aceite, imagínate, El tú, y con aceite. aceite no se come, ese es uno de los ingredientes. Bueno, lamentablemente ya tenemos que despedir los dos temas muy interesantes, pero nos juntaremos la próxima semana aquí en Desmenuzando la Economía, viendo Y a la si gente que realmente opine, a la gente se que va a opine en los proponer qué va a hacer el gobierno con esas propuestas. Esperemos que no se quede ahí en un documento físico, sino que realmente se ejecute. Y la gente sí que opine, que piensa, si su crecimiento le llegó el de la economía o... Tú sabes que no, tú sabes que No, pero No, nadie sabe. nadie sabe, pues hay gente que le puede decir, sí, mira, yo cambié mi carro a pesar de la pandemia. Queremos saber qué carro piensa la público gente. por ejemplo. No, que tú dices, yo cambié mi carro, pero uno más está pensando en que él tiene carro y el que anda a pie. Bueno, que Que diga se si ha compre- sentido que diga algún si- mejor. El pasaje, otra vez el pasaje está más caro. Bueno, hasta la próxima. Bye.